Dios bendiga de manera especial. Hoy queremos tratar un tema poderoso. Yo sé que usted se va a interesar en él. La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 14, nombre de Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados, a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Hoy queremos hablar de niveles espirituales y decretos que había contra la humanidad. La humanidad tenía un decreto que era un decreto bajo el imperio o el gobierno de Satanás. La humanidad era gobernada. Satanás tenía el gobierno en sus manos. Según el libro de Génesis, leemos de que Dios forma al hombre del polvo de la tierra y Dios sopló sobre él aliento de vida. Le entrega todo lo que está sobre la faz de la tierra. Dios se lo entregó al hombre, le entregó todo. Por eso el salmista dice en el Salmo capítulo 8, dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, todo cuanto creaste, ovejas y bueyes, todo lo puso Dios en la mano del hombre. Pero el hombre, Dios, a pesar de que le dio todo sobre la faz de la tierra, le dio para que se señorease sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre todo lo creado, sobre todo lo que es los peces marinos, la bestia del campo. Todo Dios lo puso para que el hombre lo gobernase. Todo, el hombre tenía la autoridad, tenía el gobierno, tenía tanta autoridad que a lo que el hombre llamó, dice la escritura, que así se llamó, dando a entender que Dios le dio un poder superior al hombre, le dio un poder sobrenatural. Pero el hombre perdió su gobierno, el hombre perdió su autoridad, el hombre perdió lo que Dios le había entregado. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que Dios, después que le entrega todo, el hombre, aleluya, la Biblia dice que está en el huerto plantado, gobernando lo que Dios le dio, la gloria. El huerto era la misma gloria de Dios, porque allí todo estaba al orden del hombre. Los árboles fructíferos, allí estaban los mejores ríos del planeta, el mundo entero, estaban las mejores piedras hermosas, llamadas ónice, topacio, esmeralda, cornalina, el zafiro, todas las piedras preciosas. Allí dice que se expandían 3 ríos, y de que el Pitón, río Éfrate, y el río El Querín. Dice que esos 4 ríos se espaciaban allí en el huerto del Edén. Y la Biblia dice que el hombre perdió su gobierno por cuanto habló con la serpiente. Dice que la serpiente sedujo a Eva y la llevó a comer del árbol que Dios le dijo que no comiese. Cuando la mujer come de aquel árbol, también le brindó al hombre. Y dice que el hombre comió. Inmediatamente el hombre come, la serpiente le dije, ¿no sabe Dios que el día que tú comas de este árbol serán abiertos vuestros ojos? La mujer comió del fruto que Dios le mandó que no comiese. Hay personas que dicen que era una manzana, otros si no, la Biblia me dice del fruto prohibido. Es lo que dice la palabra, lo que tenemos que afirmar en lo que está en la escritura. No podemos decir teorías o según los teólogos, según los científicos, si no lo hemos escudriñado. Ahí es que están los errores, y de cualquier palabra descompuesta sale una doctrina. Por eso hoy en día contendemos con tantas doctrinas, porque hacemos reales cosas que no hemos escudriñado. Y yo quiero hablar en profundidad este tema. La Biblia dice que el hombre se dio cuenta de que estaba desnudo cuando escuchó la voz de Dios y se escondió en el huerto. El hombre se dio cuenta de que ya no era un ser que no sabía lo que hacía, sino que ya en él había razonamiento. Ya el hombre pensaba, ya el hombre analizaba, ya el hombre se dio cuenta de quién era. Pero la Biblia dice que Dios lo sacó del huerto.
Dios lo sacó de lo que le entregó. En otra palabra, le quitó lo que Dios le hubiese entregado, dando a entender que hay cosas que Dios nos entrega, que las podemos perder. No simplemente porque Dios nos quite. No, sino que Dios entiende que lo que Él pone en nuestra mano tenemos que darle valor. Y la palabra de Dios dice que Dios sacó al hombre del huerto, no siendo que el hombre, siendo pecador, coma del árbol de la vida. Usted se imagina un hombre malo, asesino, con la vida eterna, un hombre como Trujillo. Póngase a meditar. Entonces Dios saca al hombre del huerto. Cuando Dios saca al hombre del huerto, la Biblia dice que Dios le dijo: llenad la tierra, fructificaos, multiplicaos. Pero había ya un pecado que el hombre arrastraba. Había una desobediencia que venía detrás del hombre. Había un pecado que no se podía quitar del hombre. El hombre arrastraba el pecado de la desobediencia, por lo cual Satanás tenía el decreto en sus manos, que era el mundo, que era el gobierno. Él era el que iba a gobernar el mundo en la faz de la tierra. Satanás era aquel ser que él era el único sobre la faz de la tierra. Simplemente él gobernaba, él tenía el acta. Cuando usted tiene un acta, usted tiene un registro público que certifica que usted es el dueño de ese territorio o de ese lugar. Es como usted ir a un hospital y buscar un papel de nacido vivo. Quiere decir que usted nació en ese hospital y que usted es la persona indicada de tener ese documento en la mano, porque usted es el dueño de ese documento. Eso era lo que Satanás tenía en las manos. Tenía el mundo bajo él. Por eso Pablo habla en el libro de los Corintios y le dice una palabra poderosa. Así, en el capítulo 15, verso 16, por ahí hablando, dice que Pablo le dio una palabra poderosa y le dijo a los corintios que la muerte entró por un hombre, pero la vida entró por otro hombre. Vamos a desarrollar este mensaje, porque yo quiero llegar a la colación de que usted entienda que se nos fue quitado la autoridad, se nos fue quitado el reino, se nos fue quitado el gobierno, se nos fue quitado lo que Dios un día nos entregó. La Biblia dice que ya Satanás se consideraba el príncipe de este siglo, pero había un decreto, había una palabra de parte de Dios, y era que alguien venía a deshacer los planes del diablo, y ese era Jesús. Por eso la Biblia dice aquí que Cristo tuvo que morir en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice que anulando el acta, Él anuló el decreto que había contra usted, contra mí. Ya no pertenecemos a Satanás. Ya Satanás no tiene autoridad sobre el mundo. Él puede hacer simplemente lo que Dios le permita. Porque a pesar de que Él nos quitó todo, a pesar de que nos quitó el huerto del Edén, a pesar de que nos dejó la herencia del pecado, que es la misma muerte, Dios nos regaló otra oportunidad. Por eso, hablando Juan, dice que Cristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a nosotros. Por eso hay gente que está hablando hebreo, que varón Hashem, que no, amado, nosotros somos dominicanos, nacimos en República Dominicana. Sáquese eso de la mente. Si Dios hubiese querido que usted fuera israelita, usted hubiese nacido en Israel. Pero quiero analizar este tema, que es profundo. Nos quitaron el gobierno, nos arrebataron lo que nos pertenecía. Pero aquí en profundidad, la Biblia dice que Cristo le arrebata, le quitó el documento de la mano a Satanás. Le dijo: Satanás, lo que por tanto tiempo tú has gobernado, hoy yo te lo arrebato en la cruz. Simplemente aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario era la sangre de que cada gota que caía sobre la faz de la tierra era el tormento de Satanás. Por eso a Cristo, en los lugares que llegaba, él era el tormento para el diablo.
Y los espíritus decían, porque no ha llegado tu tiempo. Porque los espíritus sabían de que Dios estaba rompiendo el decreto. Por eso hay un decreto que fue rompido en tu casa. Hay un decreto que fue rompido en tu familia. Hay un decreto que fue rompido sobre la humanidad. Aquel decreto de salvación, aquel decreto, aleluya, de poder, de autoridad, volvió a nosotros, aunque nos quitaron el huerto, aunque nos quitaron, aleluya, la inmortalidad. Cristo volvió a regalárnosla en la cruz del Calvario. Por eso dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El tormento del diablo era que Cristo se iba a quedar en la cruz. Por eso Pablo le dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Que dando a entender de que Dios nos devolvió lo que nos quitaron. No han devuelto aquella autoridad. No han devuelto aquel gobierno. Dios nos devolvió la autoridad. Nos devolvió el gobierno. Medita siempre en la palabra de Dios. Aquí quiero entrar a profundidad, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. La humanidad no era contraria, pero alguien tenía que romper la maldición que Adán arrastraba. Alguien tenía que romper el decreto. Alguien tenía que sacar al diablo. Alguien tenía que demostrarle a él que él no era el gobierno de este mundo. Alguien tenía que levantarse con la autoridad, con el poder, con la gloria. Y ese fue Jesús. Él le quitó la autoridad. Por eso ya usted no hereda de su familia. Ya usted no hereda el ADN. Cuando usted está en Cristo, ya usted porta otra herencia, que la herencia corruptible. Ya usted es un hombre comprado. La humanidad fue comprada a precio de sangre. A pesar de que el hombre derribó todo y quebrantó las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, Dios en su plena gracia y en su misericordia volvió a brindarle una oportunidad al hombre y a demostrarle al diablo que siempre Dios tiene una respuesta. Dios siempre tiene la salida a los problemas de la humanidad desde la antigüedad hasta ahora. No importa lo que esté pasando con el mundo, Dios tiene la salida. No importa lo que esté pasando con los barrios, Dios tiene la salida. No importa lo que esté pasando con la humanidad, Dios tiene la salida de todo lo que estamos viviendo sobre el globo terráqueo, sobre los 4 extremos de la tierra. A los terremotos, Dios tendrá las soluciones. A las catástrofes, Dios tiene las soluciones. A las muertes, Dios tendrá la solución. Todo lo que estamos viviendo, cuando el hombre perdió todo, mandó a su hijo unigénito. Dijo, tú eres mi hijo amado, en quien yo me complazco. Cristo vino siendo Dios, se hizo hombre, fue maltratado, fue herido. Satanás los retó en la cruz y le dijo, bájate si tú eres el hijo del hombre. Pero ¿para qué él quería que él se bajara? Era necesario que Cristo estuviese en la cruz, porque él sabía que en la cruz le iban a arrebatar lo que tanto él creía que nadie le iba a quitar. Por eso cuando van al sepulcro y buscan a Cristo, ni la muerte ni la tumba lo pudieron retener. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hoy es un día maravilloso para adorar y glorificar al Señor. Recuérdate que ya tú no heredas del maligno. La herencia incorruptible te pertenece. Suscríbete. Esto es Testimonios TV. Dios te bendiga y te guarde.